Bueno, y seguimos entonces aquí con nuestro segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Por aquí yo creo que nuestro invitado ya nos levantó la manito virtual. Nos acompaña Walter Ernesto Castro Siniestra y él va a abordar el tema de la conferencia Hablemos sobre el cuidado. Ya por aquí, si quieres, nos vas habilitando la cámara para que te vayamos conociendo. Y él nos cuenta aquí en su presentación que es nacido en un bello paraíso de Colombia que yo afortunadamente también tengo la fortuna de conocer, que es Timbiquí en el Cauca. Muy famoso, por cierto, además, Timbiquí. No sé si tenga relación de el grupo musical de la herencia de Timbiquí es de Timbiquí o es porque el nombre es del Cauca. Bueno, vean, entonces este grupo musical que también ha hecho popular a Timbiquí a través de la música y para quienes no saben, está entonces ubicado en las orillas del litoral pacífico del Cauca. ¿Estás en este momento en el Cauca? ¿En qué No, lugar te encuentras? no me encuentro en el Cauca ahorita mismo. ¿Te encuentras en el Cauca? No, no, No no estás en escucho. Cauca en este momento. Bueno, muy lindas las tierras del Cauca, Popayán y sus alrededores de Timbiquí, por supuesto, gente muy cálida. Y él nos va a contar también aquí a través de su ponencia y contarles a ustedes también que él es antropólogo de la Fundación Universitaria Claretiana, especialista en políticas del cuidado con perspectiva de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Brasil y tiene también una amplia experiencia en trabajo comunitario y social con comunidades de pueblos afrodescendientes, afrocolombianos, indígenas en el litoral pacífico caucano. Sus líneas de investigación han sido la antropología de género, la antropología del cuidado, conflicto, violencia y territorio. Y también ha laborado como docente universitario en distintas universidades, como investigador, ha estudiado dinámicas culturales y el empoderamiento de la mujer negra a través del canto en el Pacífico, del sur colombiano, la seguridad y la justicia en territorios post-FARC, la discriminación racial y racismo estructural. También es líder social y gestor cultural, actualmente representante legal de la Asociación Jóvenes Empuja. Qué bonito nombre de la asociación, ya nos vas a contar también si tienes un espacio, desde donde ha desarrollado proyectos de impacto sobre la incidencia política de jóvenes, derechos humanos, étnicos, culturales y ambientales. Primera vez que estás con nosotros aquí en Uniremington en un evento, o Sí, ya nos primera vez que habías estoy aquí. acompañado. No es la primera vez que tengo la oportunidad y el placer de estar aquí. Bueno, nos alegra muchísimo. Entonces, adelante, aquí este escenario es tuyo. Si quieres, si tienes alguna presentación, la puedes proyectar y yo te confirmo. Listo. Dale, muchas gracias. Con gusto. ¿Logras ver mi pantalla? Sí, allá la estoy viendo. Ok, de acuerdo. Listo, entonces, primeramente, pues agradecer por la invitación a este majestuoso evento, que considero que es importante pues, que se genere esta narrativa un poco desde las orillas y se pueda avanzar un poco más frente al tema académico, resaltando y reconociendo todos esos significantes pues, que se encuentran en los territorios pues, un poco más profundo. Presentarme, como lo manifestaste, soy Wosler Castro Sinisterra, he venido elaborando sobre este tema y pues hoy quiero conversar sobre un tema que me parece súper importante, pertinente, dado a toda la efervescencia que tiene el país en materia de cuidado, dado a que es un tema donde se está creando pues todo el tema de la política nacional de cuidado, se está hablando mucho en temas de cuidado como una agenda política de este gobierno, entonces me parece súper importante que se rescaten pues en estos espacios académicos, en aras de plantear unos conceptos, unos significados y unos significantes sobre la materia de cuidado. Y para ello pues quiero arrancar sobre, eh, mencionándoles sobre qué es el cuidado. Muchas veces nos centramos que el cuidado pues solamente se centra al tema de cuidar a un niño, a un adulto mayor y también como que el planeta, pero el cuidado va mucho más allá que ello porque pues también empieza con todo el tema del relacionamiento con lo humano y lo no humano, ¿sí? Donde pueden existir algunas reflexiones, algunos conceptos, pensamientos, significados y significantes. Es decir, esto que hablamos de cuidado desde un concepto pensado desde lo universal,
se puede plantear y puede cobrar un poco de transformaciones si lo aterrizamos a territorio. Un territorio, hablando un poco así, método ejemplo, un pueblo indígena o unas comunidades negras que están asentadas en el Pacífico colombiano, que empieza como a generar y a tejerse y entretejerse como si fuera una colcha de retazo. Entonces, decirles que el concepto de cuidado aún es algo no acabado, es algo que se está apenas tejiendo y que pues, está en Colombia, arrancó desde todo el tema de como una agenda política, pero sin desconocer, obviamente, que estas labores, estos temas que hablan de cuidado, pues es una práctica seculorum ancestral de las comunidades negras y los pueblos indígenas. Entonces, desde allí plantear como que esto que planteamos como una categoría, de una teoría social, pues viene construyéndose netamente desde los saberes, desde los sistemas de conocimientos propios de los pueblos indígenas y las comunidades negras y de todo, digamos, ese entramado y acervo cultural, pues que algunas, digamos, sectores populares también lo vienen realizando. Pues aquí planteamos como que el cuidado pues, netamente está trascendiendo más allá de lo conceptual y por eso rescato un poco también como que todo el planteamiento que vienen haciendo muchas mujeres en específico en aras también de como de emancipar las labores de cuidado, ¿no? Digamos que el cuidado es una labor que socialmente ha estado, digamos, sobre los hombros de las mujeres y es importante, pues, que desde más allá, desde el quehacer y desde todo eso, digamos, eso que impusieron, pues, desde lo colonial, donde la mujer tenía que estar en un lugar súper reducido, pequeño, como la cocina, las labores domésticas, el cuidado de los niños y el cuidado digamos que es importante también como que resignificar y emancipar todo ese espacio, ¿sí? Y el hecho que ahora esté este tema en la agenda de gobiernos y las políticas públicas, digamos que ha sido un boom, por eso digo que hay una efervescencia social, política y, digamos, institucional, porque en Latinoamérica, pues, viene siendo pionero en medio de toda esa construcción de políticas públicas. Tenemos a Uruguay, que arrancó con todo esto desde el discurso, desde lo político, y este año, con esa nueva ola de los gobiernos, digamos, un poco de izquierda, pues han adoptado todo el tema de plantear las políticas de cuidado dentro de sus agendas políticas y plantearlo de una manera que brinde de una manera pues la resignificación primeramente de esta labor como un derecho fundamental que debe pues tener todas las personas porque todos necesitamos cuidado en algún momento y todos en algún momento damos cuidado. Entonces digamos que este es un espiral donde empezamos a encontrarnos y de alguna manera tener como relación y responsabilidad frente a eso. Entonces, aplaudir pues todo esto que viene realizando en Latinoamérica en materia de plantear estas agendas políticas y claramente la academia que viene también como adoptando esas prácticas y la viene planteando desde una perspectiva de género, pero también de una forma también, digamos, decolonizadora, que es importante también que la academia sepa de esa postura, pues un poco de colonial. Y aquí entramos entonces como a este diamante, ¿no? Este diamante de cuidado, donde se plantea al Estado, a la familia, la comunidad y el mercado. Y es donde empezamos a manifestar la organización social del cuidado. Cómo el cuidado ha estado organizado en medio de todo ese universo, en medio de todos los sectores y en medio de, digamos, de esa corresponsabilidad que tiene el Estado, que tiene la familia y tiene lo social, pues. Y empezamos netamente en los hogares, como nos manifestaron alguna vez en su momento cuando estudiamos en la primaria, nos manifestaron que la familia es la primera institución que se encuentra el niño o la niña, ¿sí? Entonces la familia empieza como a generar un tema de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y que es claro, la historia nos ha manifestado, digamos, donde una mujer, digamos, planteándola así, se dedica tantas horas de cuidado. Por ejemplo, hay datos estadísticos que hizo el ENU, donde manifiesta que una mujer dedica 7 horas y algo a la hora de cuidado, mientras que un hombre dedica 4.
Entonces vamos viendo como las brechas, digamos, grandísimas que existen en materia de labor de cuidado. Pero aquí quiero manifestar también es la resignificación y y el reconocimiento social que existe en este tema de cuidado, pero que es importante al momento de democratizar los cuidados, pueda hablarse también de un tema remunerado en materia de cuidado. Eh, y entonces el Estado empieza ya a generar todo ese tema de regulaciones, de servicios e infraestructura. Al menos el Estado colombiano viene hablando de cuidado desde hace 33 años, y lo digo porque cuando hizo todo el tema de, digamos, la reforma constitucional, que la que tenemos ahora, digamos, todo el tema de la nueva constituyente de 1991, el país y el Estado se plantea como un Estado social y de derecho. Cuando se pone esa, digamos, ese letrero en su, en su cancha, pues empezamos a decir como que, o sea, es un Estado social y de derecho. Estamos entregando un tema de derecho, pero también tenemos una sociedad, digamos, que está esperando como que también se le entreguen de manera un poco genuina, orgánica. Entonces empezó a regular todo eso, empieza a todos creo que pasamos por un proceso de guarderías con el ICF, hogares comunitarios, que fue como donde empezamos a manifestar como que, ok, es un tema de cuidado, pero vuelve y cae al tema colonial porque se le entrega en sus inicios solamente a personas mujeres. Entonces vuelve y cae todo el tema de la responsabilidad de cuidado a las mujeres y empieza a crear servicios, infraestructuras y demás como los CDI que plantea, digamos, oferta, servicios de cuidado. En el mercado, pues entramos también como a entender cómo este mercado también tenía como un género per se también y que estaba dedicado solamente al género mujer, si lo planteamos de esa manera, ¿sí? Donde, digamos, es un trabajo para ellas con responsabilidades, pero un trabajo también que no está, digamos, reconocido económicamente de una manera digna que permite de cierta forma a las personas acceder a bienes y servicios. Y la comunidad, esos cuidados comunitarios, que aquí juega un papel súper importante, el tema de las comunidades técnicas que vienen realizando, son, digamos, fuertes en esa labor de cuidado comunitaria, porque pues existe todo el tema de la minga, existe todo el tema del malungaje, existe todo el tema de unas prácticas culturales, usos y costumbres que responden a, digamos, a este tema desde lo ambiental, con todo el tema del usufructo responsable de los recursos naturales. Y entonces en este diamante encontramos pues una corresponsabilidad y unos actores súper importantes que vienen ejerciendo labores y prestando servicios de cuidado, digamos, de manera inconsciente, si lo podemos decir así, ¿sí? Entonces, plantearlo de esta manera es decir que pues Colombia viene realizando labores de cuidado de manera inconsciente y que hoy se lo está pensando como una agenda política pública que permite de cierta forma estructurar y robustecer, digamos, y darle este fundamento pues de manera jurídica a esto que viene realizando de manera inconsciente. Y aquí empezamos entonces a decir que la ética del cuidado, ¿qué es y por qué es? Y si tiene que ver, ¿qué tiene que ver la ética con el cuidado? Es la pregunta que nos haríamos mucho. ¿Y qué tiene que ver la ética con el cuidado? Pues sí, pues muchas veces los cuidados no pasan por ese proceso o no es atravesado por el tema de un cuidado con proximidad humana, sino más bien a través de una transferencia económica. Es decir, yo cuido a una persona porque me están pagando y pues hasta allí no hay una conexión, digamos, humana que permita de cierta forma esa relación interpersonales y entre humanos también que de cierta manera pues cree también esa relación armónica donde también sea emocional, porque en materia de cuidado, cuando existe pues quien recibe cuidado y quien cuida, ambos se están cuidando, entendiendo que pues con toda la ola de, con todo ese tema de el tema emocional pues y la salud bueno, se me fue la palabra, es importante pues que todos podamos de cierta forma plantear y el tema. Ahora,
¿Qué es la ética del cuidado? Pues plantea dos categorías que parten desde lo filosófico, que plantea lo bueno y lo malo, ¿sí? Digamos, cómo yo puedo generar un buen cuidar o un mal cuidar, ¿sí? Y pues para eso es importante que ese bien cuidar o mal cuidar esté planteado desde la proximidad humana. Por eso se habla de un cuidado familiarista que plantea, digamos, que las personas se supone que son más bien cuidada cuando está en el seno de la familia, porque de cierta forma hay una, diríamos, una conexión familiar y una conexión humana que le permite de cierta forma pues responder a esa manera. Pero también planteamos que, digamos que desde la ética del cuidado también es necesario como que se vaya un poco más a la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que sentimos inmersos. Es decir, todos dentro de un sector social tenemos, digamos, una corresponsabilidad o tenemos unos deberes que de cierta manera, pues, nos pone en relacionamiento de el yo con el otro. Y ese yo con el otro plantea ya un relacionamiento también el yo con el otro y el yo con la comunidad. Decir que en esa tríada es importante y que vuelve y a tener relación con el tema de la PPT anterior que plantea de cierta manera como que sí, el cuidado es una responsabilidad de todos. Es lo que nos está diciendo aquí la ética del cuidado desde el discurso filosófico, y es que esto no es una responsabilidad netamente de mujeres, sino una responsabilidad de todos, porque como manifesté iniciando, todos necesitamos cuidado y todos necesitamos dar cuidado también. Y entonces, ¿cómo cambiar la idea sobre el lugar del cuidado en nuestras sociedades? ¿Sí? Y esas ideas son, digamos, eh, que implica, de cierta forma, generar una nueva ola, pues, de masculinidades, que la pueden llamar masculinidades conscientes, masculinidades corresponsables y no violentas, nuevas masculinidades, como masculinidades cuidadoras. Digamos, hay un mundo de movimiento social de hombres que se está repensando también todo el tema del cuidado y que plantea, de cierta forma, transformar y deconstruir los imaginarios que están alrededor del cuidado. Y es como que no hay que naturalizar la feminización del cuidado, es decir, vuelvo a manifiesto, el cuidado no tiene un género per se, el cuidado es un tema de que nos vincula a todos, es un tema que de cierta manera nos abarca, así sea hombres, mujeres, también lo humano y lo no humano. Ahora en este tema donde existe también toda una ola de movimiento de animalista, persona animalista, pues también eso juega un papel súper importante y que pues de una manera pues involucra a todos, al quien tiene, digamos, la mascota, el perro, o el que tiene el gato, pero también el que no hace parte de la familia y que no es el dueño. Es decir, existe como que todo ese engranaje familiar allí. Y es también como la dependencia como eje central del cuidado. Y es que también a veces caemos en el error en pretender que, digamos, las personas que tienen cuidado son dependientes o en su efecto nosotros tenemos que tomar decisiones por ellos. Y entonces empezamos a cosificar la humanidad, a desconocer la humanidad frente a las personas que requieren de cuidado o que tienen una discapacidad que no les permite movilizarse. Pero dentro de esa discapacidad que tienen, no han perdido, digamos, la razón, no han perdido el tema de poder tomar decisiones. Entonces empezamos como a decir como que yo soy la mamá, yo soy quien la cuida y yo tomo la decisión por ello, ¿no? Y dejamos como de lado lo que piensen ellos y empezamos a verlo como algo que está allí y que depende de mí y pues no. Entonces es importante también que planteemos como la interdependencia en materia de cuidado, es importante porque pues para no ir, digamos, negando la humanidad a las personas. Y entonces aquí empezamos con el tema el cuidado con la perspectiva de género. Y el cuidado realmente tiene un género per se, o en su efecto existen lugares inminentes para hombres, o realmente los lugares inminentes para hombres son de puertas hacia afuera y las mujeres son de puertas hacia adentro, o existe una irresponsabilidad privilegiada en la humanidad. Y claro, aquí quiero detenerme en la responsabilidad privilegiada precisamente porque la sociedad, pues, en materia del capitalismo, la globalización y la forma como se dieron todo el tema de relacionamiento, y es que nos dijeron que los hombres debíamos estar
de puertas hacia afuera, es decir, en lo político, en lo público, en los espacios abiertos, y las mujeres tenían que estar de puertas para afuera, que la reduce pues a la sala y la cocina. Entonces empezó también a manifestar que empezó a crearse la figura del jefe de hogar, y el jefe de hogar pues nace netamente del patriarcado, ¿sí? Y entonces quienes tenían acceso de puertas hacia afuera eran hombres, es decir, eran quienes proveían el tema de la economía familiar. Y desde ese entonces empezó a hablarse de la responsabilidad. El hombre decía, yo no cuido porque pues yo tengo que trabajar y tengo que traer la comida a la casa. Entonces, en esa responsabilidad que le entregó la sociedad al hombre, empezó a generarse la irresponsabilidad privilegiada. Y es decir, como que, pues yo voy a trabajar, entonces tú encárgate de los niños. Yo voy a trabajar, entonces tú encárgate de la comida. Yo traigo el dinero, entonces encárgate de la comida. Claro, está resolviendo un tema súper importante dentro de la familia, que es el sustento, que es el tema del bienestar y demás, pero se estaba desligando de una responsabilidad que tenía, bien sea como padre, como hijo, bien sea como hermano mayor o qué sé yo. Entonces, digamos, esa irresponsabilidad privilegiada radica pues netamente en la construcción de sociedad que se ha dado desde los inicios, y es que le entregamos a un sector en específico, en este caso hombres, me refiero a ese hombre que tiene pene, testículo y cromosomas XY, y que de alguna manera tenía pues la fuerza que manifestaron que los hombres no lloran y todo ese tema que se creó alrededor de. Entonces, era importante, y desde ahí pues estoy respondiendo con lo que me entregó la sociedad, pero existe ese privilegio dentro de la irresponsabilidad que tengo en otro sector pues de la vida misma. Entonces siento que aquí pues en materia de puertas hacia adentro desde las mujeres empezamos a ver que pues que las mujeres tenían, digamos, una brecha grandísima frente digamos, a la estructuración de su vida misma profesional, de su vida hacia la política, y empezaron a generar muchas movilizaciones, a generar muchos luchas, muchos conquistas de derechos, y se dio todo el tema en lo político con la ley esta que plantea el 30% de cada corporación política o de cada lista que se inscriba a un tema político, pues tiene que ser mujeres, cuando no deberíamos haber llegado a eso, porque pues es una participación y es ver, digamos, a todos como un humano, y entonces es donde empezamos a ver la deshumanización también. Y desde ese entonces, si miramos, pues los hombres jugábamos al fútbol y las mujeres tenían que jugar a las muñecas. Pero entonces nosotros anteriormente llenábamos los estadios en materia de que nos iba a ver a jugar, y era un lío, pues ahora con todo el tema de la liga femenina iniciando, era un tema crítico, porque pues las mujeres no pueden jugar a la pelota, las mujeres no pueden hacer esto, tienen que estar en la cocina, pero miramos todo el tema de las potencialidades que tienen este sector, y es en materia de las participaciones que hemos visto en todo el tema de de los torneos que han estado, del mundial que han estado, y pues dado que es una liga muy reciente, han brindado mucha felicidad en los corazones de los colombianos y demás, y pues que han generado un tema referente. Pero aún así, cuando están llenando también estadio, dentro de su remuneración y su reconocimiento económico, pues no es igual al del otro, la otra selección, que es conformada por hombre. Hay un tema de brecha, desigualdad grandísima, y solamente por ser mujer. Y entonces, planteando desde allí, es importante entonces desnaturalizar la feminización del cuidado en estos sectores sociales, y para ello, pues, es importante, primeramente, hacer un exorcismo, ¿sí? Un exorcismo en los humanos, y que tiene que pasar por un proceso de descolonizar el pensamiento, de descolonizar también el lenguaje, ¿no? Que eso tipifica digamos, cuidado como una actividad inminente para las mujeres, que plantea también una segregación sistemática de todo el tema del cuidado, es estructural, espacial, que plantea de una forma, digamos, que estas personas puedan hacer al tema de educación profesional, y eso le permita pues tener dignificación al acceso al empleo y todo lo demás. Entonces, importante que al momento de plantear esta desnaturalización del cuidado,
exista también una ola grandísima de personas que estén dispuestas también a cuidar, como una responsabilidad orgánica del humano, ¿no? Porque pues todos necesitamos cuidados y miramos que cuando iniciamos, antes de nosotros nacer, la madre nuestra está, digamos, atendida y cuidada por una partera o por un equipo médico quien brinda los cuidados antes del parto. Cuando se nace, pues esa persona que da parto, da luz una criatura, da luz un hijo, pues también requiere cuidado y también la criatura que nace requiere de mucho más cuidado. Y es donde empezamos, digamos, a entrar un tema del discurso también institucional y de política pública en materia de la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Si miramos Colombia, ocupa el tercer puesto en materia de esa licencia, en materia, digamos, para mujeres tiene alrededor, son como 3, 4 meses, que no recuerdo muy bien, 4 meses en licencia de maternidad, pero la brecha se tiende un poco más porque para el hombre solamente son 15 días. Y 15 días donde el hombre dice, nació varón y se empieza a emborrachar, se empieza a tomar y todo lo demás, y olvida que esas dos personas que están allí requieren de cuidado. Entonces vuelve nuevamente a jugar un poco la irresponsabilidad privilegiada, ¿sí? Entonces, dedicamos todo este tiempo, que son pocos en comparación con el que le entregamos a la mujer, y eso nos da un mensaje, digamos, subliminal, y es que las mujeres deben sí o sí seguir cuidando, y es su responsabilidad porque caemos como en ese atornillación virtual, y es que las mujeres son muy buenas, naturalmente descuidan, mientras que los hombres no hacemos con eso natural. Entonces, como también descolonizar todo ese pensamiento que se nace a partir de todo eso que socialmente nos entregaron y que hoy hace eco en las calles, en las familias y en las instituciones. Entonces, en esa dependencia pues, que manifestaba, es importante pues que no se limiten las posibilidades de acción de los cuidadores ni de quien cuida. Es decir, que no hay que manifestar que la otra persona depende de él, porque la otra persona pues también tiene digamos, unos sentimientos. Él, como lo diría un sociólogo, Orlando Fals Borda, las personas, los humanos, somos sentipensantes. Es decir, pensamos y sentimos, y de ese pensar y sentir movilizamos nuestras acciones, ¿sí? Entonces es importante como que esa dependencia salga un poco de la sobreprotección de quien cuida, como tratándolo como de un algo que no tiene capacidades y ni posibilidades, ni la fuerza para tomar decisiones, y más bien brindemos lo que es la libertad también, que es una libertad que es un derecho fundamental que tienen las personas al momento de nacer. Entonces, digamos, plantea eso, alejarnos un poco sobre la protección y entregar esa libertad responsable, esa libertad un poco también de lo que plantea pues su palabra. Y entonces, para ello, empezamos, dado a que las labores de cuidado son 24/7, es decir, son 24 horas al día, 7 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es importante entonces, para darle también reconocimiento no solamente social a esas personas, hombres y mujeres que realizan labores de cuidado, exista también, digamos, ese reconocimiento económico, y pues qué bueno que nazca desde el Estado-Nación, entendiendo entonces que el derecho es universal, ¿sí? Somos todas las personas, somos todos los seres humanos y no humanos que necesitamos que en algún momento que nos cuiden, y que necesitan otros humanos que en el momento nosotros brindemos ese tema de cuidado. Entonces, cuando empezamos a democratizar las labores de cuidado, empezamos a entender que el Estado mismo tiene un compromiso grandísimo en brindar, al menos en el Estado colombiano, que es un Estado social y derecho, de garantizar este derecho a las personas. ¿Sí? Y empezamos también como a generar también el tema de reducir la brecha en la división sexual del trabajo de las personas. Cuando planteamos que este labor de cuidado pues es un compromiso de todos y todas, donde todos empezamos a tener digamos, un tema de obligación, es un tema
de trabajo, un tema de responsabilidad, un tema de compromiso. Entonces empezamos a manifestar si digamos, la labor de cuidado es un trabajo, es una obligación o un derecho. Sí, siempre nos hacemos esa pregunta. Son preguntas casiosas, son preguntas que, digamos, quien la responde de un lugar de enunciación, digamos, de alguna manera tratando de posicionar su postura de alguna manera, pero también de posicionar lo que se plantea desde lo colonial. Entonces, de como que tenerlo cuidado plantea, digamos, reducir un poco las brechas de desigualdad, pero también entrar a que todas las personas participen de. Y desde allí empezamos pues a toda esta ola que que nace pues con con este gobierno, el gobierno del cambio, que plantea pues una política nacional de cuidado. Desde allí es el primer paso de democratizar los cuidados. Ahora, esto que se democratiza desde, digamos, desde un gobierno del cambio, de ese gobierno, cómo se puede territorializar dentro de las regiones, pues, entendiéndolo de esa manera, donde hay un sinnúmero de formas propias de cuidar, formas propias y formas ancestrales de generar el tema del cuidado, si es un tema comunitario, si es un cuidado, digamos, desde el malungaje que plantea, si es un cuidado desde el buen vivir o el vivir sabroso, que son posturas políticas de estas comunidades. Entonces, el democratizar el cuidado, pues plantea netamente que si hay un compromiso de todos, pues todos debemos plantear, digamos, desde sus voces y narrativas, desde sus experiencias, de lo que son y saben hacer, plantear, digamos, cómo vienen realizando la labor de cuidado para que esto quede allí de una manera, de un enfoque previamente diferencial, étnico, pero también esté atravesado por una interseccionalidad que permitirá de cierta forma que esos cuidados sean de calidad y sea un buen cuidado, ¿sí? Y sea un cuidado para la ciudadanía. Pues, hay un concepto que me gusta mucho y es que se empieza a hablar de cuidadanía y no de ciudadanía. Entonces, un cuidado de la ciudadanía, donde todos los ciudadanos pues debemos estar cuidando y estar generando como que todo ese cerco de cuidado que en algún momento nosotros como humanos y demás necesitamos. Entonces, esas son algunas consideraciones que me parece súper pertinente tenerla allí, y es que la conciencia de la vulnerabilidad humana, los cuerpos necesitan otras personas de apoyo para poder sobrevivir. Y entonces es que siempre nosotros necesitamos del otro, siempre necesitamos del vecino, necesitamos del padre, necesitamos de la madre. Entonces es importante que el humano haga conciencia, digamos, en que somos vulnerables frente a ello, y es que no estamos solos en el mundo, necesitamos de otras personas para avanzar en proyectos, para avanzar en otras cosas, y eso es parte digamos, de los eslabones del cuidado. Lo que manifestamos ahorita frente a la dependencia, es importante que la dependencia ya, digamos, se retire un poco de toda esta cancha y se empezó a hablar de la interdependencia entre las personas y también con el ambiente, ¿sí? Porque empezamos a hablar también como que mucho de derechos humanos en el marco del medio ambiente, pero ¿de qué sirve hablar de derechos humanos cuando si defendemos la vida, entre comillas, defendemos la vida, pero no estamos cuidando la casa grande, no estamos cuidando el medio ambiente? Es decir, cuando cuidamos la vida acá, pues ¿de qué sirve cuidarla, defenderla, si en pocos 2, 3 años no vamos a tener dónde vivir? Y ahí se extingue la vida humana, se extingue la vida, toda la vida se extingue allí. Entonces es importante entonces que seamos conscientes, seamos elocuentes con lo que decimos, hablemos defendamos la vida, cuidemos la vida, pero también cuidemos el medio ambiente porque es la casa, es donde nosotros habitamos. Eh, en este caso, también la división del sexual del trabajo plantea pues la, la, la reestructuración frente a la organización, el funcionamiento de producción y la democracia liberal. Sí, todo esto, la división sexual del trabajo, pues requiere pues, de todo ese tema de una logística de cuidado que plantea de alguna manera que las personas pues empecemos primeramente a repensarnos la organización social en las labores de cuidado,
repensar no cómo funciona el cuidado netamente en materia de producción y reconociendo un poco, lo mencionamos atrás, y es que los cuidados no están siendo reconocidos económicamente, ¿sí? Son cuidados no remunerados y si se remuneran, son, no se reconoce como su valor en materia económica hablando. Entonces plantea como la democracia liberal también que pues va un poco ligado a todo el tema de la democratización del cuidado y es que estos gobiernos liberales de izquierda están repensándose pues todo el tema de esta organización y que plantean de cierta forma reconocerlo de manera económica, reconocerla como un derecho y reconocerlo también como un compromiso de todos. Entonces empezamos, lo mencionábamos adelante, y es como replantear esa forma de organización social y el modelo de desarrollo. Y es que mm, pensamos que solamente la labor de cuidado pues tiene que girar frente al humano y desconocemos pues que otras vidas, digamos, otras especies de la vida misma, pues requieren también de esa labor de actividades para el sostenimiento de la vida, del cuidado. Entonces empezamos a hablar de esta categoría del cuidado, tanto lo humano y lo no humano. Pero muchos dirán, pero ¿y por qué cuidar lo no humano? Y es que netamente eh, necesitamos sostener la vida y sostener la vida implica tener un aire sano, implica tener, pues evitar todo ese tema que tenemos ahorita y es con el calentamiento global, el cambio climático, pues o sea, por todo el tema de, digamos, las intervenciones humanas que han sido no acordes al cuidado que el mismo planeta lo exige, ¿no? Entonces, por eso miramos la ola de calor que vivimos en Colombia, en eso mismo y en el mundo también, y eso plantea de cierta forma que tenemos que repensar y replantear, digamos, la manera como nos estamos relacionando con lo humano y lo no humano, en materia de cuidado y en materia de pues, todo lo que permita el sostenimiento de la vida. Entonces, los costos que hemos tenido en materia de la ausencia de un sistema de cuidados han sido múltiples, eh, porque precisamente, digamos, Colombia, sentémonos aquí, Colombia antes era un país de bienestar y entonces planteaba unos derechos, pero luego se repensó, por eso digo, se repensó y que fue de manera inconsciente. Digamos que Colombia, digamos, es el segundo país que se piensa en una política nacional de cuidado y por eso digo que pese a todo, digamos, la construcción de país que ha estado atornillado, digamos, en machos, en el patriarcado, en hombres y demás, digamos, de manera inconsciente se ha repensado en todo el tema de la vinculación de todo este sistema y también de resignificar esa labor. Y eso es importante en materia de que pasó un estado de bienestar a un estado social y de derecho, donde vinculamos a hombres, mujeres y a todos las expresiones de diversidades sexuales y diversidades étnicas y demás, la planteamos desde un sujeto social de derecho. Entonces, de allí empezamos a construir un nuevo país. Un país que se está apenas en construcción después de 33 años, sigue construyéndose, sigue formándose, sigue generándose retos, desafíos, pero también encuentra oportunidades en medio de toda esta ola de contradicciones. Yo creo que era esto frente al tema de cuidado. Importante mencionar que pues los cuidados pues deben ser compromiso de todos. Los cuidados deben transformar esas formas de crianza que no fueron malas, pero que hoy requieren ser repensadas en materia de eh, eh, encontrar digamos, una plataforma que ayude a sostener la vida misma y que ayude a que las nuevas generaciones pues puedan encontrar un lugar seguro, un lugar sano frente a recrear la vida misma. No sé, yo dejo hasta allí si hay preguntas. Sí, 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 muchísimas gracias, Wolser. Aquí tenemos preguntas, te voy a ir formulando entonces. El Pacífico en el Cauca padece multiplicidad de realidades de cara a la persona humana. Las cifras respecto a la violación del derecho internacional en esa zona.
están preguntando cuál es la cifra respecto a la violación de derechos de derecho internacional en la zona. Pues cifra estadística exacta no la tengo, pero puedo hacerte una recreación frente a. Y quiero decirte que, digamos, la respuesta parte de una subjetividad. eh, y pienso que el Cauca eh, fue donde se incubó el conflicto y la violencia en Colombia. Y desde entonces hemos venido teniendo un sinnúmero de violaciones desde el derecho humano y el derecho internacional humanitario. Y quiero detenerme en la experiencia del municipio, ese bello paraíso terrenal conocido como Timbiquí, donde nací, me crié, donde hoy leo todo. Timbiquí, por allá en los años 1900, 1800, tuvo plantaciones mineras, es decir, hubo entables mineros digamos, internacionales, donde había un tema también de relacionamiento con el mismo gobierno, ¿sí? Y empezamos a ver todo el tema de la esclavización. Digamos, Timbiquí tuvo plantaciones de personas esclavizadas, infrahumanas, en estados infrahumanos, donde el mismo Estado era, digamos, cómplice de todo esto. Y empezamos a entender que el Cauca, pues, tiene digamos, pienso yo que tiene una diversidad étnica grandísima y cuando lo planteamos desde lo étnico, plantea, digamos, todo tipo de violencia de derecho humano y derecho internacional humanitario. Entendamos que nosotros, como población étnica, empezamos a tener células de ciudadanos y ser un sujeto de derecho con el tema de la Constitución del 91, que empezamos a reconocernos como un sector específico. En el caso de las comunidades negras, y quiero decir que es importante también aclarar aquí, y es que hablar de lo negro, pues implica un sinnúmero y una que quizás no la voy a dar aquí, es un poco más extensa, pero mira que en 1851, cuando se entrega, digamos, la abolición de la esclavitud a las personas esclavizadas, ese documento nunca entregó, digamos, nunca reconoció un sujeto, reconoció a un esclavo, ¿sí? Porque dice entregar la libertad al esclavo. Digamos, en pocas palabras, en palabras mías, pero prácticamente lo manifiesta, entregar la libertad al esclavo, pero nunca puso un sujeto, nunca entró un sujeto, entregar la libertad a la persona de descendencia africana o qué sé yo, solamente el esclavo. Entonces, de esa historia se hizo una abolición a la esclavitud, pero seguimos siendo esclavos frente a la ciudadanía, porque fue la cédula cuando entregaron, eso fue la cédula, siguen siendo esclavos, cojan su libertad. ¿Sí? Entonces, digamos que como cifra como tal, pues no, entendamos que esto en el Cauca, por toda su ubicación geográfica, que tiene un departamento con conexión al interior del país, que es como transversal a toda la conexión del país también hacia el Ecuador y demás, pero también tiene una costa que se conecta con Panamá, se conecta con todo esto, pues existe un caso grandísimo en materia de violencia y eso todo se da alrededor de las nuevas economías alternativas y emergentes. Pienso que eso podría ser. Bueno, muchísimas gracias. Y por acá tenemos otra pregunta que nos dice, hablando de las nuevas masculinidades y que el cuidado corresponde a todos, ¿cómo se asume ese cuidado al interior de las relaciones de pareja? Mira, netamente entre parejas existe una palabra que dicen, cariño, ¿en qué te ayudo? Es en qué te ayudo sigue resignificando de que es una cosa que tú debes hacer, pero yo quiero ayudarte, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos nuestro deber y nuestra obligación, ¿sí? Y es llegar a acuerdos. Yo siento que son acuerdos. Mira que cuando yo era chico, y eso doy gracias a mi madre y a mi padre, cuando yo era chico, mi madre tenía frente a la pared de una casa en madera, tenía una hoja con unos recuadros que tenía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
sábado y domingo, y allí ponía los nombres de cada uno de sus hijos. Nosotros éramos 5 hermanos, y un día a un hermano le tocaba lavar los platos, el otro día le tocaba hacer aseo, el otro día cocinar el arroz, así sucesivamente. Entonces, dar como a esas, a esos acuerdos, a esos, digamos, actividades que podamos de alguna manera compartir para sostener la vida misma, o sea, es decir, sostener la vida tuya, sostener la mía, y tener un espacio también como que donde podamos vivir tal cual. Entonces considero que primeramente es llegar a acuerdos entre parejas, entendiéndose que pues es tu pareja, más no tu sirvienta. Es tu pareja, pero no es quien te va a hacer la vida. Tú tienes que vivir tu vida. Es tu pareja, pero es la mamá de tu hija. Es tu pareja, pero es la mujer con la que tú decidiste vivir, y la que decidiste vivir como una persona con la que tú quieres construir una vida, ¿sí? Entonces, desde esa postura, es importante pues que lo veamos desde allí, y es que cuando una persona encuentra, digamos, con otra persona y la convierte en su compañera sentimental permanente, lo que está buscando es una manera de hacer equipo, ¿sí? Hacer equipo, y es que vayan de la mano juntos y no uno tras de otros. Entonces es importante entonces que lo planteen desde allí, y es que es importante generar esa forma de relacionarse, esa forma de llegar a acuerdos, esa forma de tener, esas actividades un poco más diseñadas desde el amor, desde el respeto también, y desde la construcción horizontal que debe existir también, esa construcción horizontal y de diálogo horizontal, que considero que es importante. Muy bien, muchas gracias. Y por acá también Carmen nos pregunta, entendiendo la vida como un proceso cooperativo, ¿qué piensa usted que en Colombia el desconocimiento de la norma no lo exime de la misma, pero el desconocimiento de tus derechos sí te hace vulnerable y en algunos casos te exime de los mismos? Pregunta de tesis postdoctoral hoy. Pero mira que entendamos que nosotros como ciudadanos, eh, pues tenemos algo que nos regula, y eso son normas, leyes y decretos y todo ese andamiaje político, jurídico y qué sé yo, ¿sí? Pero si miramos, digamos, si quiero plantearlo digamos, un poco de la vida cotidiana, si hay un fallo a tu favor desde el Estado-Nación, ese fallo se puede tomar eternidades. Pero si es viceversa, ese fallo va de una y te la clavan. Y disculpen la expresión, porque quiero hacerlo así, te la clavan. Y entonces, pensar entonces que el Estado, pues un gobierno, eh, pues plantea o de alguna manera está relacionándose con los ciudadanos de una manera horizontal, pues no. Por eso encontramos que el Estado tiene un organigrama, digamos así, como que muy, muy vertical. Y es que acá está el presidente y abajo están los ciudadanos, y empezamos a categorizar las sociedades. En esa categorización de las sociedades empezamos a ver cómo se va fumando la vida misma, ¿sí? Y empezamos a decir ciudadanos de primera clase, segunda clase, y empezamos a entender que de acuerdo al lugar donde te encuentres, así mismo será tu atención, así mismo será todo. Entonces, considero que eh, pensar que, digamos, todo este tema de las leyes, pues regula, pues no, y si miramos un poco más atrás, y es que la misma ley es, digamos, suicida, y que ha estado también en clave también de, de, de la muerte, entendiéndose que pues las leyes colombianas pues son transportadoras de muerte, y mucho más si son personas lo que llaman segunda categoría, o ciudadanía de segunda clase y qué sé yo. Y es la única forma, y ayer lo mencionaba con un compañero, donde trabajamos todo el tema de justicia racial, y es que encontramos que una persona racializada que pasó por ese mecanismo que tiene el mismo Estado, y es
llevarlo dentro de rejas a la persona racializada, como todo lo manifiesta, digamos, blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, o sea, ya pasó por ese proceso, fue racializada, ya está en la cárcel, es una forma también de plantear, digamos, toda esa segregación sistemática, estructural y laboral que tienen estas personas racializadas. Digamos, están de puertas hacia adentro, deben estar allá, en sus lugares, no salgan, no vengan, eso acá no es de ustedes. Pero esas mismas personas que fue, digamos, blanca mestiza, de alguna manera, o descendencia de europeo, y llega a hacer lo mismo, es decir, pasa por un proceso de rejas, de estar en la cárcel, cuando sale de la cárcel puede tener mayor oportunidad laboral y de acceso a oportunidades y derechos que una persona racializada que no estuvo en la cárcel, y pues que está así y empezamos a generar como que toda esta problemática. Entonces, las leyes para el tema racial pues es, digamos, suicida, pero de alguna manera también es importante como que reconocer que hay muchos mecanismos que han sido parte de luchas y conquistas, que hoy resignifica un poco más todo esto. Muy bien, muchas gracias. Por aquí nos levantan la manito, profe Juan. Adelante. Muy grato para mí saludarte, te extiendo un fuerte abrazo. Tengo una pregunta y sobre todo tiene que ver con el proceso del envejecimiento poblacional, ¿no? Hemos visto una serie de informes en el último tiempo en el mundo, en este caso pues de nuestro marco de interés Colombia, en que la población viene envejeciendo a ritmos acelerados, hay menos bebés, bueno, todo este tipo de elementos como tal. Pero mi pregunta va en la vía de, bueno, ¿cómo afrontar el tema del cuidado frente a lo que se nos viene dando en este escenario? O sea, nos estamos envejeciendo y lógicamente el proceso de envejecimiento poblacional deriva directamente en unas demandas sociales, estatales, económicas, ¿sí? Que tienen que ver con eso. O sea, ¿qué debemos hacer? Porque es algo ya prácticamente inevitable, está allí, y entonces, ¿qué debemos hacer frente a ese escenario que te estoy planteando en temas de cuidado? Gracias, Walter, y reitero mi abrazo para ti a la distancia. Bueno, mira que es algo que preocupa y digamos también que preocupa, también yo siento que genera unos retos, unos desafíos. Y un reto y un desafío precisamente porque, digamos, una de las salidas a todo esto, dado pues el interés de muchas personas a no querer ser padre, no querer ser madre, y demás, pues plantea, digamos, un tema de demanda de cuidado y poca oferta. ¿Sí? Entonces, pensar, ¿no? En materia de lo que está planteando este gobierno y que, pues, de alguna manera es cómo democratizar los cuidados, ¿sí? Y democratizar los cuidados, digamos, cuidado de calidad y cómo hacer un buen cuidado y un cuidado que permita, de cierta forma, realmente, como que salir un poco de todo el tema de la dependencia, digamos, el Estado no va a entregar esa dependencia, no va como que, sí, ustedes dependen de, sino también esa interdependencia que permite, de cierta forma, muchas personas pues que son expertos en temas de cuidado, en las labores de cuidado, pues de cierta manera pues tengan acceso o presten sus servicios a las personas que de cierta forma pues no tienen, digamos, acceso a ese cuidado familiarista, pues que es como el que en Colombia pues persiste un poco, pues está siempre bien estructurado y es que el cuidado está alrededor de la familia. Pero digamos, cuando encontramos que la familia pues extensa, que existen algunas comunidades, pero que aún existen, históricamente han existido, se están reduciendo a un tema de una familia, un sistema familiar nuclear donde mamá, papá e hijos, pero ese mamá, papá e hijos, pues ya no estaba existiendo muchos hijos, o sea, solamente ya su mamá y papá, ya no hay hijos. Entonces, pensarlo así, considero que una de las salidas importantes es cómo democratizar y territorializar los cuidados. Pero claro, ¿cómo lo democratizamos? ¿Cómo lo territorializamos? Es la pregunta que hay que hacer, pero también es qué va a pasar en el 2025 con el Ministerio de la Igualdad que está liderando todo el tema de las políticas nacional de cuidado. ¿Qué va a pasar, digamos, cuando este ministerio ya no esté? Ojalá pues no caiga, pero las posibilidades, digamos, están allí. ¿Qué va a pasar cuando esto no esté y quién es la ley que regulaba
o que dio pie al tema del Sistema Nacional de Cuidado, al COMPES de la Política Nacional de Cuidado, pues también va a tumbar, pues, porque no tiene una plataforma grande que pueda sostener un decreto, una ley, porque pues la ley, si se cae la ley, es quien regula la creación del ministerio, pues obviamente el decreto pues se cae por su peso. Entonces yo siento que allí es repensarnos la manera de cómo democratizar esta labor de cuidado. Puede que no esté el ministerio, puede que sí, pero también es importante que siempre esto esté en agenda de política pública, en la agenda del gobierno, pero para que estén en la agenda del gobierno, pues toca también hacer como todo un tema de transformación en lo político, en la política y en lo social. Y es que pensamos que lo político y la política, pues son lo mismo y aparentemente no es lo mismo, y también pensamos que lo político y lo social no tienen nada que ver. Entonces caemos nuevamente en un error, y es que, digamos, nada se va a construir sin un pensamiento social, y está, digamos, claramente comprobado, y es que lo que se construye, sea político, sea ambiental, no se puede estar desligado de lo social, que vincula un tema cultural y un tema de formas de habitar el territorio, formas de ver la vida, perspectiva y estilos. Siento que desde allí es la importancia, dado a que es preocupante, porque pues si bien que puede verse también como un tema de cuidado, y es todo el tema de Colombia, no sé cómo llama el programa, que es Colombia Adulta, Colombia Mayor, donde existen, digamos, un tema pero que son, digamos, programas que no han como esos caminos hacia un cuidado de calidad, o de bienestar, sino un cuidado que queda corto. Y pues que netamente, pues si la población adulta crece un poco más, pues debe repensarse también, digamos, todo este tema de programas que vincula, digamos, a este sector súper importante en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer aquí la última pregunta. Nos encantaría poder responderlas todas, pero ya tenemos solo 2 minuticos para hacer la intervención, que ya tenemos a nuestro próximo invitado aquí ya en línea esperándonos, a nuestra próxima invitada porque es mujer. Pregunta Oscar Ramos, en la cultura narrativa, organización de las comunidades indígenas y campesinas o urbanas, ¿cómo desarrollar e interiorizar el ciudadanía en la ciudadanía, supongo, en donde la mujer puede ser cuidadora generacional, abuelas, madres, nietas, entorno familiar? Pues mira, yo siento que realmente hay que reconocer esas formas propias de cuidar, ¿sí? Si bien, digamos, por todo el tema de diversidades en materia de conflicto, violencia en los territorios, muchas personas han migrado de sus territorios a ciudades, y que pues también encontramos la misma realidad, porque ese conflicto que estaba atornillado en lo rural, o la Colombia profunda rural y rural dispersa, pues ha mutado y también ha migrado a las cabeceras municipales, a zonas urbanas y a ciudades. Pero lo que es importante es reconocer de que estas comunidades, en este caso indígena, que es la que el compañero plantea, pues tienen un saber que ha sido transmitido de generación en generación, y eso le ha permitido la pervivencia, no solamente en territorio, sino la pervivencia, digamos, en medio de todo, digamos, toda esa problemática y todo esta selva de cemento que de cierta forma lo segrega, lo discrimina y lo racializa. Entonces siento que, digamos, como es un saber que ha sido transmitido, y que estas comunidades pues su discurso es desde la oralidad, más no desde la escritura, es decir, que todos sus pensamientos están intrínsecos con el cuerpo, están dentro de la persona y los llevan para donde ella, es su carga, ¿sí? Y además, no es una carga, es su amuleto y es todo lo que representa para ellos. Entonces siento que, digamos, como es un tema de unos sistemas de conocimientos propios y que se transmite de generación en generación, y que de cierta manera, pues las mujeres, y hay que reconocerlos, las mujeres son quienes han recreado los territorios en diferentes escenarios, sectores sociales, qué sé yo, son ellas quienes han recreado, digamos, la cultura, y de esa cultura que han recreado y que la llevan desde el saber, la llevan en las psiques, en la memoria y desde la oralidad, pues no será muy pesado, simple y llanamente es como que es la forma como habitar el territorio ahora. Y es yo cómo habitar mi territorio ahora, cómo lo habito en una ciudad donde hay unas prácticas urbanas, unas prácticas que te segrega, una práctica que no te suma, una práctica
que plantea de cierta manera digamos, la deshumanización de estas personas. Entonces, aquí ocurre nuevamente el tema donde debemos entender y comprender que las personas no podemos categorizarla como hemos venido categorizando desde las políticas públicas. Y digo de esta manera porque miramos que la política pública categorizan al humano y es hombres, digamos, jóvenes en acción, familias en acción, adulto mayor, madre cabeza de familia y qué sé yo, pero no entendemos, digamos, al tema de las mismas personas y seguimos categorizando. Aquí debemos vernos, pienso yo, como humanos que tenemos necesidades de bienes y servicios, como humanos que tenemos unos derechos, tenemos unos deberes, tenemos unas obligaciones y que todos tenemos el compromiso de aportar para construir y sostener la vida misma. Entonces siento que es verlo desde allí, porque pues la pregunta tiene unos elementos súper importantes, pero también tiene unos elementos que requieren, digamos, de construcción, o sea, de construir, digamos, el lenguaje y de construir la misma pregunta desde la vivencia y desde lo que ofrece, digamos, las realidades a las que están, digamos, de alguna manera están expuestas pues, estas personas. Muy bien, entonces muchísimas gracias ya por esa última intervención, por habernos acompañado en este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Pues te deseamos muchos éxitos en esa labor titánica que realizas en la región y bueno, y conociendo un poco la realidad también del departamento del Cauca. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Vamos entonces ahora con video y luego seguimos ya para el cierre de nuestro segundo Congreso Internacional Humanismo y Sociedad. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente a ti.